Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas 29, 14. Y estos textos, después de algunas semanas, terminan siendo no tan solo familiares, sino los aprendemos, y el anhelo del Señor es que aprendamos a ponerlos por obra. Dice: porque ¿quién soy yo?, dijo David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. La Nueva Traducción Viviente dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Vimos la semana pasada que servimos a un Dios ampliamente generoso. Conocemos un poco más de Él y tomamos algunos textos y los ubicamos de manera correcta para darnos cuenta de la grande generosidad de Dios. Siempre que podemos revisar la historia bíblica, vemos a un Dios generoso para con el hombre y estudiamos de algún modo la culminación de esa generosidad, o el grado máximo de esa generosidad es que Dios nos dio a su Hijo Jesús, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Dice la Biblia que Dios, o Cristo, Dios, siendo rico, se hizo hombre, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos hechos ricos. Él nos salvó en su infinita gracia, su misericordia, y nos puso un parámetro claro: nadie es salvo por obras, somos salvos por gracia, porque así nadie tiene de qué jactarse en su presencia. Ninguno de nosotros es salvo por lo que hacemos, sino que somos salvos por su gracia. Y eso significa que ninguno de nosotros se podrá presentar con la frente en alto ante Dios cuando estemos ante su presencia. Todos tendremos que humillarnos ante Él y reconocer, como lo debemos de hacer hoy, que somos salvos por gracia. La generosidad de Dios es tan grande que abarca a buenos, dice la Biblia, y a malos. Sus bondades alcanzan a los buenos y a los malos, a tal grado, dice la Biblia, que no nos hace más o menos cristianos tener cosas. Porque la Biblia nos enseña que el sol y la lluvia caen para buenos y malos, justos e injustos, hasta el día en que el Señor establezca su justicia ante los buenos y malos y separe. Incluso la Biblia dice: dentro de la iglesia Él separará a las ovejas de los cabritos. Todos recibieron de Dios, pero llegará un día donde Dios separará a las ovejas de los cabritos. David nos exhortaba la semana pasada que a quienes entienden respecto a la generosidad de Dios y consideran que viven bajo el alero de un Dios generoso, van al templo llenos de gozo, de alegría y de gratitud, porque hemos recibido todo lo que tenemos con abundancia de nuestro generoso Dios. ¿Sí está de acuerdo con David? Yo creo que sí, ¿verdad? Deberíamos todos estar de acuerdo. Porque si está de acuerdo, ¿hoy día vino con gozo o vino triste? ¿Sí? ¿Verdad? Con gozo, dice el hermano, así como dudando, ¿no? ¿Sí estamos gozosos? ¿Verdad? Así decía David: debería dar grito a la gente, dice, al venir al templo. Deberían venir llenos de alegría. Porque en medio de un país en crisis, donde la gente tiene incertidumbre social, donde no hay transporte en las tardes, donde la gente piensa que todo está mal, tú vas al negocio y compras. Tú sales al trabajo y vuelves del trabajo. Es más, estás saliendo más temprano que antes. ¿Sí había pensado en eso? No, la crisis, pastor, la crisis, estamos nerviosos. El súper de tu casa no lo quemaron. Algunos de ustedes sí, pero otros no. Y iban al súper, no, bien tranquilos. Hermanos, la generosidad de Dios es tan grande que la actitud que deberíamos de tener al entender la generosidad de Dios debería ser de un gozo constante. De un gozo constante. Por eso cantábamos que estamos agradecidos de Dios. Porque su generosidad abarca más de lo que podemos entender. Ahora, tratamos de explicar esta generosidad de Dios para dar a entender que si Dios es un Padre generoso, Él anhela que sus hijos sean del mismo modo generosos. Y sin duda la generosidad, o al hablar de la generosidad, nos lleva a las finanzas del creyente. Por eso esta serie se llama Finanzas Sanas.
El dinero y los cristianos, de algún modo, carecemos de una enseñanza bíblica correcta respecto al uso, la administración y la generosidad de las finanzas. Es más, para muchos cristianos es un tema que no les gusta oír. Pero estamos inmersos en un mundo donde necesitamos conocer el manejo bíblico de las finanzas. Dios en tu mano y en mis manos ha puesto bienes, ha puesto dinero, y el manejo de lo que tenemos en nuestras manos, nuestro dinero, nuestros bienes, manifiesta lo que somos. Ahora, un comentario de un hermano me hizo contestar de la siguiente manera. Me decía: pastor, ¿nos va a enseñar alguna técnica para administrar? Y me hizo pensar en explicarles que en esta serie no vamos a ver técnicas o estrategias para organizar o administrar el manejo de las finanzas, o mejor, el manejo de las finanzas. Lo que necesitamos los creyentes es una real convicción y deseo de arrepentirnos en la manera en cómo hemos administrado nuestras finanzas. Porque cuando vemos bíblicamente que hemos transgredido muchos de los principios bíblicos en el manejo de nuestras finanzas, no necesitamos un cambio de técnica, sino un arrepentimiento de cómo hemos vivido contra Dios, contra los principios bíblicos para con el dinero. Voy a dar algunos ejemplos. Espero que no se enojen conmigo, porque si se enojan, ahí luego no me saludan, ya se van. Hay familias que se quiebran por dinero. Hay matrimonios que discuten y tienen enormes conflictos por dinero. Hay amigos que se separan por el problema de dinero. Hay conflictos personales por un manejo no bíblico de las finanzas. Es más, hay cristianos inconformes con lo que Dios les ha dado y viven en conflicto incluso con Dios, con envidia hacia los demás y descontento en el nivel económico en el que Dios les puso. O sea, son cristianos pero viven inconformes. Hay matrimonios que separan sus finanzas. Cada uno, al sentirse productivo o al trabajar, ellos piensan humanamente que pueden administrar individualmente sus ingresos. Pero mira lo que dice la Biblia: ya no serán dos, sino serán una sola carne. La Biblia te dice que ya no son dos, sino uno. Y cuando un esposo y una esposa dicen: este es mi dinero, contradice lo que la Biblia dice. No son dos sueldos que ingresan a tu casa. ¿Sabes cuántos son? ¿Cuántos son? Dele el codazo con libertad al de al lado. Pero fíjate, mira, nosotros decimos: hoy la fornicación, el adulterio, la mentira son pecados que contradicen la soberanía de Dios y van contra lo que Dios establece. Pero el manejo incorrecto de lo que Dios nos da financieramente hablando también nos lleva a pecar contra Dios. Porque con tu esposa ya no son dos, sino que son uno. Pero si tú divides las finanzas, le dices: Señor, en esta área nosotros seguimos siendo dos. Los hijos que estudian, ¿no?, y van a la universidad y ya se sienten grandes, tú les dices: oye, ¿cómo te van las notas? Muéstrame las calificaciones. ¿Y qué te dicen tus hijos? No. ¿Por qué? Yo ya soy grande, yo manejo eso. Pero mira, ¿quién paga la universidad? ¿Quién les da para el transporte? ¿Quién les provee para que estudien? ¿Quién lo hace? ¿Y por qué no te rinden cuentas si eso es lo correcto? Tú eres el que pagas, tú exiges que te rindan cuentas. Y eso es bíblico. Así que si tu hijo se pone medio payasón, céntralo bíblicamente. ¿Cómo que no? ¿Quién paga eso? Tú hasta les das para el capo, ¿no? Para el recreo. Nadie quiere rendir cuentas. Por eso David expresaba, un hombre que tenía el corazón de Dios, o un corazón semejante a Dios, que todo lo que ellos tenían, lo que habían recibido, venía de Dios, y lo único que hacían era tomar lo que Dios les daba para darle a Dios.
No era por sus fuerzas, era por la gracia de Dios. No era por lo que ellos podían adquirir por medio de su entendimiento, conocimiento o habilidades. Era por la gracia de Dios. Por eso dice él en 1 de Crónicas 29:14 el texto base: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, la generosidad en un cristiano se expresa en varias direcciones. Yo voy a hablar solo la primera hoy. Y el dar a Dios, o el dar hacia Dios, que es la primera dirección que tomaremos, ¿cómo yo doy para Dios?, nos hace hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, hay algunos que dicen lo siguiente: si Dios es dueño de todo, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué tengo que darle a Dios? La respuesta es: ¿Dios es dueño de todo? Sí, es cierto, Dios es dueño de todo. Hay otros que dicen: pero si Dios no tiene necesidades, ¿por qué tengo que darle a Dios? Eso también es una verdad. Dios no tiene necesidades. Dios no necesita ni comida, ni casa, ni nada, ¿no? Dios es dueño de todo y no tiene necesidades. Y hay otros que preguntan: ¿acaso Dios necesita de mis bienes, de mi dinero? ¿Y cuál es la respuesta lógica? No. No. De Dios son todas las riquezas. Y yo puse mis apuntes: entonces, pastor, cambia la serie. Ahora, vimos la semana pasada, de algún modo traté de hacerles entender que nuestra generosidad para con Dios es una respuesta a la generosidad de Dios hacia nosotros. Cuando somos generosos, esta característica refleja lo que hay de Dios en nosotros. Por ejemplo, cuando alguien está triste y lo consolamos, estamos consolando con la misma consolación con la que fuimos consolados. Cuando tratamos con misericordia a alguien, estamos siendo misericordiosos con la misma misericordia con que Dios nos ha tratado a nosotros. Cuando somos pacientes, tratamos con la paciencia que Dios nos dio o nos trata a nosotros. Así, de la misma manera, es con la generosidad. Cuando somos generosos, estamos actuando del mismo modo como Dios ha sido con nosotros. Es por esto que es tan contradictorio muchos creyentes que dicen servir a un Dios generoso, pero no son generosos. Si no mostramos generosidad con la que hemos sido tratados, o con la que somos, o la que vivimos hoy, que es la generosidad de Dios, es difícil poder vivir un verdadero evangelio. David sabía que todo venía de Dios y que lo que Dios les daba a ellos generosamente, ellos en respuesta a esto daban. Ahora nosotros, ¿a quién debemos de dar y cómo tenemos que dar? ¿Se ha dado cuenta, para poder ejemplificar esto de algún modo? Cuando cantamos y oramos, por ejemplo, ahora cantábamos un tema que dice: toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Y yo miraba mientras cantábamos, ¿no? Para ver si todos cantaban, porque yo creo que la persona más consecuente es el que mejor se calla. Así cantan algunos, porque lo que dice la letra A no checa con su vida. Entonces mejor ahí están, en silencio, tarareando. Pero si tú a Dios le dices: yo te quiero dar mi vida, toma mi vida, Señor, toma mi vida. Fíjate el análisis, mira, ¿quién te dio vida a ti? ¿Quién te dio vida? Entonces, ¿qué le estás dando a Dios? ¿Qué le das a Dios? ¿Lo que Él te dio? ¿Le estás dando algo que es tuyo? Qué curioso. ¿Le estás dando algo que te pertenece? ¿Qué le estás dando a Dios? Lo que Él te dio. No estamos dando nada que no hemos recibido de su mano. Asimismo, para construir, para edificar, para sostener, lo que hacemos es dar de lo que hemos recibido de Dios mismo. De Dios mismo. Entonces, si Dios nos muestra en su palabra que debemos de dar, primariamente, ¿cómo tenemos que hacerlo? Primero, Dios demanda de nosotros sostener su obra. Pastor, ¿entonces Dios no puede sostener su obra? Claro, eso y más.
Sin embargo, a pesar de que Dios la puede sostener sin nuestra generosidad, Dios soberanamente quiso que su obra fuera sostenida por su iglesia y por la generosidad de su iglesia. Porque si la iglesia es generosa, ¿a quién muestra a la iglesia? ¿A quién muestra? A Dios. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 30. Éxodo 12, 30. Dios da un mandato a Israel en la última plaga de Egipto. La última plaga era la muerte de los primogénitos. Y Dios da una ordenanza que era celebrar un evento trascendental que iba a marcar la historia hasta nuestros días. La Pascua, donde la sangre de un animal perfecto iba a ser derramada en los dinteles de las puertas. Yo una vez les expliqué, ¿no?, en los cursos que hicimos el de Moisés, de qué manera se ponía la sangre. Eran 3 puntos, ¿no?, en el central y los laterales de los dinteles. Y yo les decía que cómo chorreaba esa sangre, a la larga mostraba una cruz, ¿no? Es fantástico, impresionante verlo desde esa perspectiva. Y Dios lo que hizo fue decirle al pueblo que habían ciertos parámetros que ellos debían de obedecer para que Dios librara de la muerte a los primogénitos de sus casas. Fíjate, la obediencia por sobre el rito, el obedecer era más importante que el participar de un rito. Como mucha gente piensa, ir a la iglesia me hace cristiano. No. ¿Sabes lo que te hace cristiano? Obedecer a Dios. No ir a la iglesia. Porque ir a la iglesia cualquiera, pero obedecer a Dios, pocos. Por esto Dios les dio a ellos parámetros de cómo esperar ese momento, de qué iban a comer, de cómo iban a cocinar, cómo lo harían. Esta obediencia a Dios, el poner en los dinteles sangre de este animal, provocaba el resguardo de Israel en Egipto. Pasó Dios, dice la Biblia, y murieron los primogénitos de hombres y de bestias, y la sangre era la señal de que no iba a haber mortandad, porque la obediencia del pueblo de Israel provocaba que Dios mismo, o lo que Dios envió, pasara de largo por estos lugares. Ahora, Egipto, todos los que no obedecieron y no hicieron lo que Dios mandó, fue herido desde Faraón hasta el más pequeño de los hombres. Éxodo 12:30 dice lo siguiente: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan el lloro? No había casa que no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Esto está diciéndole Faraón a Moisés y a Aarón: váyanse, vayan a servir a Dios al desierto. Fíjate, como si fuera un profeta Faraón. O sea, no vayan tan solo a establecer algo, vayan a servir a Dios ahí al desierto, como ustedes dijeron, nos vamos a servir a Dios. 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. O sea, el hecho de que ustedes se vayan, para mí va a ser bueno. Si ustedes salen de aquí y a mí me bendice. Qué curioso, ¿no? Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. O sea, ya váyanse, por la causa de ustedes tenemos esta mortandad. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Qué curioso, ¿no? Dios les dijo que ellos no se fueran sin pedirles a los egipcios. ¿Quieren que nos vamos? Ya, dennos. Dios iba a mover el corazón de los egipcios y ellos iban a salir. Dice el 36: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Esta palabra despojar en el original quiere decir que por causa de lo que Dios demandó de ellos, obediencia, Dios también los sacó a ellos con riqueza. Por si no sabían, todos los del pueblo de Israel salieron de Egipto con riqueza. Ahora, ¿por qué los egipcios no les dieron dinero? Qué curioso, ¿no?
Porque ¿de qué le servía el dinero en el desierto? ¿Había alguna tiendita en el desierto de Coca-Cola? ¿Se imaginan, no? No había dónde comprar. Por eso no era importante el que ellos recibieran dinero, sino bienes. El Salmo 105 explica lo que les dieron en Egipto. Salmo 105, 36. Dice: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Gracias. Los sacó, dice el 37, con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Ahora, es importante entender, resumiendo lo que dice en Salmos y lo que veíamos en Éxodo, es que Dios los sacó de Egipto, pero no los sacó sin nada. Ellos llevaban cierta riqueza y además iban, dice la Biblia, completamente sanos. Todos, ningún enfermo, todos sanos. Ahora, no eran bienes para pagar a los médicos por sanidad, iban todos sanos. Eran bienes para comprender que Dios en su soberanía y generosidad los sacó de Egipto con una buena jubilación. Después de 430 años de servicio, ellos lo único que pidieron y reclamaron fue un buen salir, una compensación generosa. ¿Y qué hizo Dios? Provocó que Egipto o los egipcios les dieran esta compensación. ¿Para qué? Si Dios suple todo, ¿para qué Dios les dio riquezas? ¿Qué sentido tenía si me dan un lingote de oro para irme al desierto? Fíjate, no era tan solo el para qué como pensamos nosotros en una sociedad capitalista, que todo lo que tenemos tiene que reducirse en algo, ¿verdad? Eso pensamos nosotros. Nosotros gastamos el sueldo antes de que lo ganemos. Es más, si te dicen, ¿sabes qué? Te voy a aumentar 100,000 pesos mensuales, tú ya estás pensando en qué te los vas a gastar. Ah, esto me va a servir para esto, y ya quedas corto otra vez. Una sociedad capitalista genera eso, que nosotros nos adelantemos a lo que tenemos incluso. Ahora en el desierto, en Éxodo 25, Dios le dice a Moisés que ellos establezcan un lugar donde la presencia de Dios permanezca en medio del pueblo. De esto hablamos profundamente en el curso del tabernáculo para los que vinieron, pero les recuerdo algunas cosas. Todo material que se ocupaba en el tabernáculo, todo tenía un simbolismo y apuntaba a Cristo. Cuando Dios les dice a Moisés que su presencia estaría en el tabernáculo y que habría adoración permanente y perdón de pecados, imagínense la felicidad de Moisés y probablemente del pueblo. Y Dios establece un mandato a Moisés. Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Aquí está hablando de dos términos: voluntariamente y con entendimiento. Esto quiere decir que todo lo que Dios pedía era voluntariamente y con entendimiento. Hoy las iglesias motivan a la gente a dar, mueven las emociones para que la gente dé. Pero la gente se emociona en la iglesia, ¿no? Y lo hacen llorar y dan lo que no tienen. Y hay hermanos que no tienen nada y se sacan el reloj, ¿no? Y dan el reloj. Y ahí lo ponen para el Señor, para la obra, y lo dejan para la obra del Señor. Pero termina el culto y salen de la puerta. ¿Y en qué van pensando? En el reloj. ¿Para qué lo di? Era de mi abuelito. Era de marca, dice. Eso provoca el acto motivacional para dar. Los que ocupan las sensaciones, las emociones, los sentimientos para que la gente dé sin entendimiento. Por eso la Biblia dice y habla dos aspectos: la voluntad y el corazón. Todo aquel que diere voluntariamente y de corazón o con entendimiento. Entonces, acá el texto nos da a entender que Dios les habla con un propósito claro. Ellos debían de comprender lo que hacían y el por qué lo hacían. Pero a mí me llama la atención que el texto dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda
de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. ¿A quién le habla directamente Dios? A los varones. ¿A quién le cuesta más dar? ¿Al hombre o a la mujer? Ahí está la esposa, ¿no? Ve que el esposo saca 500 pesos para la ofrenda. Ya. Y ahí la esposa el codazo. Oye, da un billetito por lo menos. ¿Cómo 500 pesos? Me siento incómoda, dice la hermana, ¿no? Y ahí le están dando a los niños también 1000 pesos, al otro 1000 para que den. El hombre es más duro de corazón para entender y para dar. Por eso acá está hablando directamente al responsable del hogar, quienes debían de comprender que el dar era necesario, la generosidad era necesaria. Hablan los más duros, aparentemente, ¿no? Responsables. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pregunta: ¿por qué Dios pide oro a un pueblo que está en el desierto? Con lo que hemos leído anteriormente parece lógico, ¿sí o no? ¿Por qué Dios les pide oro? ¿Qué tenían ellos? Pues sí. Fíjate, Dios les está pidiendo, quiero mercurio. Dios está pidiendo lo que ellos tienen, o de lo que ellos tienen. No está pidiendo de lo que no tienen. Por eso fíjate, hoy vivimos en una sociedad cristiana donde existen los pactos, donde te hacen visualizar lo que quieres. El otro día escuchaba a un tipo que descaradamente decía lo siguiente: si tú quieres un auto nuevo, tienes que traer una ofrenda del 10% del valor del auto. O sea, estos tipos, ¿qué tenían que hacer? Visualizar el auto. ¿Cuánto vale? Es que yo, pastor, quiero un Mercedes-Benz. Él decía, ¿quieres un Mercedes-Benz? Tienes que traer al altar el 10% del valor y el Señor te lo va a dar. Yo no sé cuánto costará uno de esos, ¿no? Pero deben dar de los 15 millones para arriba, el más básico. Entonces tú empiezas a hacer cuentas. O sea que tendría que dar yo una ofrenda de 1,5 millones. Pero Dios me va a dar uno de 15 millones. Fíjense, la mente del hombre. Los que están enfrente manipulan la avaricia de las personas. No el Espíritu Santo en las personas. La avaricia en las personas. Entonces, ¿qué anhelan las personas? Lo que no pueden alcanzar. Y para eso, ¿a quién piden ayuda? A Dios, su amuleto. Pero mira, hagamos la raya de la suma. ¿Quiénes se enriquecen con eso? ¿Quién es el único que gana? Qué curioso, ¿no? El que está enfrente. Yo conocí un grupo de evangelistas y profetas que van a las iglesias con mantel, con sus manteles. Se dice, pastor, ¿eso para qué? Ponen una mesita a ellos y cada uno de ellos pone su mantel. Algunos hasta los traen bordaditos así, profeta tanto y todo. Y le dicen a los pastores, mira, de la ofrenda que yo junte, nos vamos a michas. Miti y mota. ¿Ya? Piden sus ofrendas, estos pseudopactos, se llena eso, y los únicos que ganan son ellos. Y si tú no obtienes lo que anhelaste, ellos dan un montón de excusas, que te falta fe y mil cosas. Dios, y a lo que quiero llegar es lo siguiente, no pide nada de lo que tú no tengas. A Israel Dios le dice a Moisés, mira, pide oro. Y Moisés le dice, ¿oro? Ah, pues si tienen oro, muchos. Pide plata, si tienen plata, cobre, tienen cobre, pieles de cabras, tienen, les dieron los egipcios a muchos por cantidad. Fueron varios millones de israelitas que salieron, más extranjeros y mujeres. Éxodo 35, veamos qué pasó. Voluntariamente y de corazón. Dice, y habló Moisés, el 35:4, a toda la congregación de los hijos de Israel, a toda la comunidad,
diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Fíjate, dice, no yo, el Señor. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿Ofrenda para quién? ¿Dios necesita lo tuyo? ¿Por qué Dios no envió un ángel? Puse mis apuntes del cielo, ¿no? Con el tabernáculo construido y ya. ¡Fum! Como así soñamos, ¿no? A veces. Como la Biblia promete la Nueva Jerusalén, que vendrá del cielo. Dios no necesita directamente de lo nuestro, lo absoluto no necesita, pero sí quiere que le demos. Y aquí explica el porqué. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Generoso de corazón la traerá a Jehová. Esto hablo del voluntario y de un corazón con entendimiento. Y acá dice lo que iban a traer: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo lo que Dios les pide otra vez era lo que recibieron en Egipto. Ahora, el cuánto dar dependía de las personas. Mira, Dios, ¿qué les decía? Den de lo que tienen. Yo sé que tienen oro, plata, traigan de lo que tienen. ¿Dónde estaba o dónde está lo que el hombre, o dónde el hombre debía de ejercer la generosidad? No en dar, sino en el cuánto iba a dar. Y aquí es donde yo les quiero explicar algo. Ellos, de lo que tenían en su haber, es de lo que Dios les pide. Dios les pidió lo que tenían ahora, no lo que tendrían después. Todos los materiales del tabernáculo estaban dentro del pueblo. Todo estaba dentro del pueblo. La madera. ¿Se imaginan un egipcio diciendo, yo te puedo a ti dar madera? No, pues yo quiero oro. ¿Qué hicieron los de Israel? Llevaron la madera. Nos das madera, la más fina. Vamos, me la llevo. Es lo que Dios me dio, ¿no? No me tocó el de que daba oro, me tocó el que daba madera. Pero ahora se cumple el objetivo. ¿Qué te pide Dios? Madera de ónice. Yo tengo. Yo puedo dar. ¿Cuánto doy? ¿Cuánto oro doy? ¿Qué dice Moisés? Dice, el generoso de corazón traerá a Jehová. Entonces, cuando entendemos lo que significa voluntario, y aquí es donde choca con nuestra vida actual, no significa, si quiero doy. Es que Dios no me obliga. Dice voluntario, pastor. Si yo quiero doy. Mira, ¿qué muestras con eso? Lo aclaro. La palabra voluntario no significa el que quiere da. Si quieres das. Moisés no dijo eso. Moisés dijo, todo el generoso de corazón délo. Porque ¿quién ha sido o quién entiende de dónde viene? ¿Quién le da? ¿Quién le provee? ¿Tiene alguna oposición en dar? Ninguna. Ninguna. ¿Dónde está la generosidad? En cuánto doy. No en el si doy, ¿se entiende? Y ahí es donde nuestra cultura actual choca con lo que la palabra dice. Y esto es increíble porque lo que el pueblo tenía, absolutamente todo lo necesario para sustentar el tabernáculo, estaba dentro del pueblo. Versículo 20 dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. O sea, Moisés dijo lo que Dios demandó y ellos se regresaron a su casa. Escucharon el mensaje, se regresaron y ahora Dios espera que ellos respondan con generosidad. ¿Quién les dio lo que tenían? Dios. ¿Qué espera Dios? Que respondan con generosidad. Y vino después todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Dios les dio para construir el tabernáculo, tenían todo lo necesario, se fueron a sus casas, hicieron un análisis respecto a la generosidad de Dios y empezaron a dar conforme a la generosidad de su corazón.
Dice el 22, vinieron así hombres como mujeres. Fíjate, ¿a quién dio la primera ordenanza? Hombres. Y ahora, ¿quién se incluye en el dar? También mujeres. Todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, toda clase de joya de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, dice el 25, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Algunas decían, yo no tengo tela, pero yo tejo. Voy a fabricar tela. Voy a hacer algo. No tengo yo oro, pero yo voy a fabricar algo. Fíjense, por eso dice mujeres sabias de corazón. No dice que son sabias para hacer telas, sino que dice que son sabias de corazón. Mujeres que no querían dejar la oportunidad de ser generosas con Dios. Fíjate, una mujer sabia, dice la Biblia, edifica su casa, más la necia, dice, con sus manos, con sus actitudes, sus acciones, la destruye. Y aquí no está hablando de una mujer que sea limpia, porque todas deben de ser limpias. No está hablando de una mujer que haga el aseo en la casa, es sabia. Todas tienen que hacer el aseo en casa. La que no, es peor que los impíos. Una mujer sabia es la mujer que entiende que ella y su esposo deben de guiar en su hogar y a sus hijos a Dios. Que todo lo que hacen debe de ser para Dios y deben de honrar a Dios. Esto quiere decir, una mujer realmente sabia va a llevar a su hombre a ser generoso. Pero hay mujeres que le dan el codazo cuando el hombre quiere ser generoso. Entonces hemos visto aquí cuando hemos pedido algunas donaciones, y ahí está el hermano ahí, así hacen con la mano los hermanos, y le va el codazo, y ahí, y el codazo, ya, ahí sí, ya. Mujer sabia. Aquí hay mucha gente que cierra la mano para el Señor en muchas cosas. Muchas cosas. Y nosotros hemos visto después cómo sus gastos son mayores. Es increíble cómo prefieren cerrar la mano al Señor y después vivir una vida desamparados de las bondades de Dios, de la generosidad de Dios. Por eso dice, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. La respuesta del pueblo fue buena, favorable. Nadie fue forzado, todo fue voluntario. 27. Los príncipes, los que ayudaban a Moisés, a quienes puso por jefes de las tribus, dice, trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod, el pectoral, y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. Y aquí hay una verdad. Los primeros generosos en la iglesia, ¿sabes quiénes deben de ser? Los que sirven. Y los más generosos que los que sirven deben ser los que están a cargo de los que sirven. Todo aquel que tenga un llamado, un ministerio, ¿sabes cómo muestra la vida de Dios en él? Con su generosidad. Porque puedes tener muchas habilidades, muchos dones, muchas buenas características, pero si no eres generoso, ¿cómo muestras a Dios? Porque la generosidad no es tan solo en dinero, es en tiempo también. Mira, ¿cómo tú puedes decir que el domingo es el día del Señor si estás apurado por irte de aquí? Que el partido, bueno, ahora ya no hay fútbol, ¿no? Gracias a Dios. Que la mamá, que el papá, que el almuerzo. Mira, es el día del Señor. Un día, Dios te dice, trabaja 6. Eso te dice la Biblia, no lo digo yo. Trabaja 6, haz todo lo que quieras en 6 días. Uno, déjalo para el Señor. Dice, es más, el texto dice que ese día, mira, no trabajes tú, ni tu esposa, ni tus animales, ni tus empleados, nada, déjalo para el Señor. Pero aquí estamos todos apurados, mira. Ay, el pastor, ay, el de la alabanza cantó un canto más hoy día. Andamos preocupados de los tiempos y no entendemos que a Dios, que es tan generoso con nosotros, nos ha dado tiempo, vida. ¿Cómo no darle a Él de lo que nos dio? ¿Cómo irnos corriendo de aquí? A mí me da pena eso, de verdad,
Porque mirad cuán bueno y delicioso es, dicen muchos, ¿no? Hasta en la mañana lo enseñó Daniel. Habitad los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen ol. Ay, lo sabemos de memoria, pero termina el culto y ¡pum! Vámonos. Cualquier actividad aquí, la gente está presionada con querer irse corriendo. Qué triste, ¿no? ¿Sabes cuántos domingos te quedan a lo mejor de buscar de Dios? ¿No sabes? No sabes. ¿Por qué corres? Si tienes 6 días para correr, córrelos ahí. Mira, el domingo, el día del Señor, déjalo para el Señor. Déjalo. ¿Tú crees que a mí me invitan mis familiares en domingo? Nadie. Ya saben. Ya saben que los domingos, mira, yo son del Señor. Si quieren que yo vaya a alguna actividad en domingo, mira, yo les digo como de las 8 para adelante, si es que no estamos muy cansados. ¿Es el día del Señor? Enséñale eso a tus hijos, el día del Señor. Yo encuentro tan triste, hermanos, que a veces no vienen a la iglesia, pero mira, si no vienes, haces un devocional en tu casa, reemplazas este tiempo que perdiste aquí por tu cansancio, que 1000 cosas, lo reemplazas en casa con tus hijos. ¿Le das prioridad al evangelio? Mujer virtuosa, dice la Biblia, ¿quién la hallará? Mujeres que guíen a sus hijos y a su esposo al Señor, hombres que guían a su familia al Señor con sus vidas, con su ejemplo. Por eso nosotros lo llevamos solo al dinero, hermanos. Aquí no estoy hablando tan solo de dinero, estoy hablando de la generosidad del corazón del hombre y de la mujer transformados por Cristo. Somos realmente generosos. Yo les dije el otro día, ¿le han preguntado aquí a algunos si tienen problemas para comprar en el súper? Si tienen problemas de transporte para irse a su casa. Hermano, te paso a buscar a algún lugar, yo sé que no hay metros, ya el metro ya no funciona. Y dijeron que algunos metros hasta el próximo año, en 6, 8 meses. Alguno de ustedes que tiene espacio en sus autos dice, hermano, ¿dónde estás? ¿Te paso a buscar a algún lado? Mi esposa el otro día me decía, mi amor, ¿cómo podríamos hacer? Me decía. ¿De dónde podemos sacar recursos para contratar una mini, una combi, un minibús y que haga un recorrido por ahí, por donde viven los hermanos? Fíjate, eso planeamos entre semana. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De dónde sacamos recursos? Es más, mi esposa me decía que tenga 2 horarios. Mi esposa, yo le digo, ya quiere tener un recorrido ahí de... Pero ¿quién piensa en eso? Tú toda tu semana afanado, mira, vienes acá con la cara de... así de, ¿qué van a hablar hoy día? Y piensas que Dios está contigo, que te bendice, que va... Hermanos, no nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. A la gente le podemos engañar. Que tú eres bien cristiano, bien devoto al Señor. A ellos los puedes engañar, pero mira a Dios en lo absoluto. Porque si tu fruto es malo, ¿qué tienes de Dios? Hermanos, ¿cuántos hemos pensado en eso? A mí por eso me encanta, por ejemplo, la reunión de hombres. Hay una característica que a mí me encanta de ellos. Todos en la reunión de hombres están esperando con quién irse. ¿Qué los puede? Y ahí hay algunos hermanos que tienen auto. Oye, ¿a quién hay que llevar, pastor? Y ahí nosotros craneando el recorrido, ¿no? Para que no se desvíe tanto. Y hay algunos que dicen, no, yo te llevo. Ahí están preocupados. En mujeres pasa igual. Eso debemos entender. Esa generosidad debe ser amplia en todo lo que hacemos. Por eso dice el 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Israel dio generosamente, de manera increíble. Ellos sabían que lo que tenían lo habían recibido de la mano de Dios. Ahora Dios les demanda y quería que ellos fueran generosos para cumplir y hacer la obra de Dios. Ellos querían ser usados por Dios y quienes podían mostrar la generosidad de Dios con su generosidad. Es por eso que yo les explicaba que cuando el texto habla tantas veces de dar voluntariamente, no significa desde la perspectiva egoísta nuestra, si quiero doy. A nadie se está obligando al dar. Moisés le habla a gente que entiende lo que es dar. ¿Sí se entiende eso? Mira, no estoy hablando de diezmos, para que no se ofendan. La gente se siente ofendida cuando les hablas del dar. Pero ¿sabes por qué se ofenden? Porque sienten que lo que tienen es de ellos, viene de ellos, de su esfuerzo.
Moisés le habla a la congregación que entiende que lo que tenían venía ¿de quién? De Dios. Entendiendo ese parámetro, que lo que tengo viene de Dios, Moisés le habla a gente que entiende eso. No está hablando a gente ignorante al respecto, está hablando a gente que entiende que lo que tienen viene de Dios. Por eso el término voluntariamente, viendo desde la perspectiva correcta, no es la elección de dar o no dar. Porque algunos pueden pensar, a lo mejor algunos en Israel no dieron nada. ¿Qué crees tú? ¿Habrán algunos que no dieron nada? La Biblia dice, todo varón y toda mujer dio. ¿Cuántos no dieron? La Biblia hubiera dicho, algunos dieron. Pero la Biblia dice, ¿qué? Todos. Todos. Entonces, lo que habla el texto no es la elección de dar o no dar, porque muchos creen que se puede referir completamente a esto. Ahora, esto surge, y de acá surge una pregunta. ¿Quién que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado por Dios por su palabra, que sabe, otra vez voy, que entiende, que ha recibido abundantemente de un Dios generoso, piensa en no dar? Lo explico más simple. Si nací de nuevo y entiendo bíblicamente que todo lo que soy, lo que tengo es de Dios, cuando Dios me habla del dar, que aquí en la iglesia nunca hacemos un sobreénfasis al respecto, pero cuando Dios me habla del dar, ¿por qué cierro mi corazón y mi mano al dar? ¿Quién lo hace? Sin duda, su Dios no es el Dios del cielo. ¿Sabes quién es su Dios? El dinero. ¿Quién controla su generosidad? No es Dios, es este. Así hay gente que dice, este es mi Dios. Entonces el texto habla que el que da voluntariamente habla de la liberalidad del dar. Esto quiere decir sin límite. No de dar o no dar. ¿Se entiende? Dice, todos dieron voluntariamente. No está hablando que algunos no y otros sí, no. Todos dieron voluntariamente con liberalidad. Eso está hablando de sin límite. Esto quiere decir que la gente le dijo a Moisés, ¿cuál es el parámetro para dar? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Qué dijo Moisés? Voluntariamente. O sea, nadie dijo, ¿es voluntario o no doy? Es total, Dios me da igual. Pues sí, la Biblia dice que Dios hace salir el sol y caer la lluvia sobre ¿quiénes? Buenos y malos. Pues sí, no des, eres igual que los impíos. Dios te da, tú no das nada. Aquí está hablando de la liberalidad, sin parámetros, conforme al corazón. Por eso el texto dice, conforme al corazón voluntario la gente dio. Esto quiere decir que hay personas que dieron más que otros, porque su generosidad es diferente a la de otros, pero no exime de dar a nadie. Es por eso que el dar muestra en sí mismo el corazón, la gratitud y la madurez en Cristo del que da. Saca a la luz quién gobierna el ser. Por eso un llamado de Dios a la generosidad, del que no todos hacen parte, lo que bíblicamente dice, muestra el corazón del hombre. Y ahí está la diferencia entre el que dice que da y el que da. David en un momento se vio abrumado, dice la Biblia, por todo lo que él tenía. Se vio en un palacio hermoso, lleno de riquezas, de abundancia, de bienes, y vio que el tabernáculo era de telas. Y dijo, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y la presencia de Dios esté en telas? Veamos, 2 Samuel 7:1. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Le dijo, ¿quieres hacer un templo?
¿Quieres hacer un lugar donde habite Dios? Dice, hazlo, el Señor está contigo. 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Tú me vas a construir a mí? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Esto quiere decir, Dios les dice, yo les dije que quiero una casa. Yo les dije a las tribus y a ti que eres el rey que quiero una casa. Como ustedes tienen todo, yo quiero una casa. 8. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mira, todo lo que tienes, le dice Dios, ¿quién te lo dio? Tú eres pastorcillo, dice, de un grupo pequeño de ovejas. Porque el redil del papá de David, dice ahí, no era un gran redil. Dice que era un pequeño grupo de ovejas. Un pequeño. Dice yo dice, te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo te di todo lo que tienes. Tu estatus, tu nombre, tu abundancia, todo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Fíjate, ¿quién destruyó a los enemigos? Dios. O sea, Dios no le está atribuyendo ningún mérito a David. Absolutamente ninguno. ¿Por qué nosotros nos atribuimos méritos? Y hay hombres que a sus esposas les dicen, mira, si tú tienes hoy para comer, es gracias a mí. A mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi sudor. Gracias a mí. Yo lo hice, dice el Señor. Yo te saqué del redil. Yo te di la victoria sobre tus enemigos. Yo hice contigo lo que nadie podía hacer. Yo planté al pueblo, dice. El 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hablando al final de Jesús, ¿no? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Siempre Dios hablando del que venía, pero el que vendrá, que el que vino ya, Jesús. Fíjate, a mí me impresiona mucho cómo Dios le dice, incluso yo te haré casa a ti. Tú nunca me podrás hacer nada a mí. Dice, pero yo levantaré a alguien que sí edificará casa a mi nombre. Está hablando entonces Dios a David que su descendencia o su sucesor construiría un templo para Dios. Y es increíble ver a David, al verse abrumado por la generosidad de Dios, él quería darle a Dios generosamente. Yo me imagino a David guardando oro, guardando telas, guardando cedro, maderas, guardando metales preciosos para el templo. Y llega Dios, le dice, mira, tú no me construirás nada. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué harías tú? Veamos qué hizo David, Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Primer libro de Crónicas. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea. Aquí estamos hablando ya del tiempo en el cual David estaba viejo. Ya había pasado tiempo respecto a que él quiso hacer un templo para Dios. Y sabiendo que su hijo sería quien construiría el templo, imagínense el anhelo que había en su corazón. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, versículo 1, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Fíjense, ¿Dios necesita una casa donde vivir? No, ¿verdad? Sin embargo, la casa de Dios, el templo, tenía una simbología al respecto, lo que hoy somos nosotros, ¿no? Donde habita Dios. 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios.
Fíjense, desde que él tenía una intención, Dios le dijo que no, pero fíjate el corazón. A esto quiero llegar. Fíjate, él tenía una intención, Dios le dijo que no, pero aquí muestra su corazón. Yo con todas mis fuerzas, esto quiere decir toda mi vida, todo mi tiempo, he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. ¡Wow! Dios le dijo que no haga el templo. ¿Y qué hace David? ¿Cambió en algo su corazón? Dios le dijo que no, que su hijo lo haría. ¿Y eso cambió en el corazón de él? Que mi hijo se haga cargo, que mi hijo lo haga. No, él dice, yo tengo una motivación en mi corazón. Si no lo hago yo, lo hará otro. ¿Pero quién va a cambiar eso en mi corazón? ¿Quién va a hacer que eso cambie en mí? ¡Wow! Dios le dijo que no, pero eso no cambió nada en el corazón de David. Su extrema generosidad la dejaba ver que él podía colaborar sin que él fuera quien hiciera la obra. 3. Además de esto dice David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. O sea, el anhelo, el amor que le tengo a mi Señor. Por su presencia, por su obra. Mi corazón, dice, está en la casa de Dios. El anhelo de mi vida es la casa de Dios. Hasta eso cantamos, el salmo que David compuso. Un día en los atrios del Señor, en la casa de Dios, es mejor que estar 1000 fuera de ellos. Pero fíjate, David construyó una casa, un templo. Él construyó solo un tabernáculo. La presencia de Dios estaba cuando él levantaba adoración a Dios. Fíjense lo que pasó con él. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. El 3. Yo guardo en mi tesoro particular. Qué loco, ¿no? Él había guardado, pero ahora está diciendo, pero yo tengo algo. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Fíjate la generosidad de este hombre. Por eso habla del corazón de David. ¿Qué clase de corazón tenía? Generoso, absolutamente generoso. Dice lo que él dio, 3000 talentos de oro de Ofir, el mejor oro de ese tiempo, y 7000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Fíjate, cada talento eran 40 kilos. Un talento, 40 kilos. Dice, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y ahora hace una pregunta. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Con ese ejemplo. Dice, mira, yo ya aparté para el templo. ¿Lo vamos a construir? Lo va a hacer mi hijo. Y esto es lo que yo traigo. ¿Se imaginan? Eso no cae ni en camiones. Dice, ahora, ¿quién quiere ofrecer ofrenda a Jehová? Tranquilos, no estén nerviosos. Algunos ya están pensando que vamos a pasar una ofrenda al final de la prédica. Tranquilos, no, tranquilos. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, ¿cómo dice? Voluntariamente. Comenzaron a dar una ofrenda voluntaria. O sea, vieron que para dar no había límites. Entendían que la obra que iban a hacer tenía sentido, era para Dios. ¿Y cómo empezaron a dar? Sin límite, voluntariamente. 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios. Fíjate, solo David dio 3000 talentos de oro. Dice que ellos dieron 5000 talentos y 10,000 dracmas de oro. Fíjate, algunos no tenían talentos, otros tenían dracmas, monedas. Yo tengo unas monedas, yo las doy. 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel el gersonita. Era el administrador financiero en Israel, el ministro de economía de Israel, para que lo entiendan. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. ¿Cómo dice? Voluntariamente.
Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? Aquí viene nuestro texto base. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué es lo que genera la generosidad? ¿Qué provoca? Fíjate, el sostenimiento de la obra de Dios y la abundancia en el sostenimiento de la obra de Dios provoca gozo, alabanza, y esta se multiplica en medio de la generosidad. Dice el 15: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, dice, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Él habló, no forzó, nadie los obligó, todos dieron de corazón. La generosidad. Qué difícil es comprenderla, y aún más difícil vivirla. El apóstol Pablo hace alusión a la generosidad también en 2 de Corintios 9:11. Y yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido. O sea, van a abundar en todo: en misericordia, en gracia, en bondad, en consuelo, en fe, pero también en bienes. O sea, Dios nos va a dar, dice, para que en toda ocasión puedan ser, ¿qué dice? Generosos. Para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Pablo está diciendo: vuestra generosidad provoca que nosotros, quienes recibimos de vuestra generosidad, exaltemos al Señor, demos gracias al Señor, alabemos al Señor. Esto por medio de la generosidad de la iglesia. La iglesia es un instrumento usado por Dios para que al mismo Dios se le glorifique. Vemos a David que al ver la generosidad adoraba a Dios. Al ver la generosidad de Israel exaltaba a Dios, generaba que el pueblo adorara también a Dios. Y asimismo Pablo habla que la generosidad del cristiano da como resultado acción de gracias. Después de 140 años, luego de David, se encuentra un nuevo rey. Segunda de Reyes 12. Este rey se encuentra con un desastre. Salomón edificó la casa de Dios. Pero dice Segunda de Reyes 12:2: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, rey de Judá, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, o la adoración a los ídolos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes en el inicio de su reinado: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate, del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, tres montos diferentes: lo establecido por la ley, el dinero que se daba por la expiación de cada persona y lo que daban voluntariamente. Esto nos muestra que habían responsabilidades y aparte habían ofrendas voluntarias. Dice el 5: recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Fíjense, les dijo: todo el dinero que ustedes compilen para el templo, úsenlo ¿en qué? En el templo.
repare las grietas, está todo agrietado, está todo esto mal, roto, el dinero que reciban inviértanlo en la administración. Cuando inició su reinado, versículo 6, fíjense cuánto pasó. Pero en el año 23 el rey Joás, o sea 23 años después, aún no habían preparado los sacerdotes, o no habían reparado, perdón, los sacerdotes, las grietas del templo. ¿Qué pasó? 23 años de recibir dinero de todos lados para una causa. El templo estaba en decadencia. Joás se tardó 23 años en fiscalizar, 23 años en ver en qué se administraban los dineros. Todo estaba mal. 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Otra vez llamó a los responsables y los encaró. Se dio cuenta que estos se quedaban con los bienes que tenían para servir, para mejorar el templo y para vivir. Y les dice: ya no se queden con el dinero, denlo para reparar las grietas. 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más, fíjense, esto es curioso, del dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. O sea, tuvieron de algún modo temor de Dios y ya no tomarían el dinero. Dice el 9: más el sumo sacerdote Joiada tomó un arca, una caja, e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía de la casa de Jehová. A mí me llama la atención que ellos pusieron una caja con una abertura para la ofrenda. Aquí tenemos hermanos que se quejan por nuestras cajas con abertura. Llámenle arca para que sienta más espiritual, porque no existen los ofrenderos. ¿Sí me entienden? Esto era una caja, un arca, se le hizo una tapa y un agujero para echar ahí las ofrendas. 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, en la caja, la gente estaba respondiendo generosamente al llamado. Al ver que se estaba reparando el templo, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Una seria responsabilidad, ¿no?, en la administración de los dineros que llegaban. El secretario del rey, el ministro de Hacienda y el sumo sacerdote. Dice que tomaban estos dineros y lo guardaban. Ahora, la responsabilidad de cada ministerio, de cada pastor, es tener cuentas claras al día. Nosotros, por gracia de Dios, tenemos estados de cuentas, registros, balances. En el ministerio, el otro día fui a, ¿cómo se llama el ministerio este? ¿De justicia? Fuimos a ver todo lo que tiene relación con nuestra personalidad jurídica. Está todo el día sin problemas. Es más, ustedes ven que el dinero que compilamos está aquí. Pero sin duda, si fuésemos una iglesia generosa, no tendríamos pendientes. Podríamos hacer más aún. Porque aunque usted no lo crea, es difícil sostener la obra de Dios. Porque si hay muy pocos generosos dentro de la iglesia, se hace más difícil aún. 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofianas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía en el templo de Jehová. O sea, no hicieron nada de más. Lo que tenían que hacer y ellos se determinaron en hacer, eso hacían. Y con el dinero, o con él, reparaban la casa de Jehová. ¿Por qué Dios no les proveyó de otro modo, como a veces esperamos nosotros? Fíjense, por medio de la generosidad del pueblo, vemos desde el inicio cómo Dios, siendo generoso, espera también la generosidad de su iglesia. Ahora solo les quiero hacer algunas preguntas de sentido común respecto a la generosidad. Primero, ¿usted cree que aquí en la iglesia nos regalan la luz? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? La boleta de este mes, más de 300,000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Quién cree que pone la cara?
¿Cuántas toneladas de papel higiénico creen que compramos para los hermanos aquí? ¿Cuántas, Evita? Jabón para manos, papel para secar las manos, escobas, traperos, limpiadores, palas, pagar el agua, el gas de la cocina, gas para el calefón de la cocina, el gas de las estufas, los ventiladores, garrafones de agua, bolsas de basura, artículos de limpieza, materiales para los niños, de todo para los baños de los niños, cables, muebles, 1000 cosas. Y no estoy yo hablando de toda la labor que realizamos, hasta la comida de los perros. ¿Cuánto cree que de todo eso nos regalan? Nada, nada. ¿De dónde se paga todo esto? Mire, ¿cómo suplimos esas necesidades? ¿Cómo creen? ¿Cómo suplimos las necesidades de la iglesia con las que usted y yo disfrutamos, o de las que usted y yo disfrutamos? Mira, ¿sabes? Yo sé que muchos aquí quieren aire acondicionado. ¿Sí les gustaría? Cerradito, ¿no? Su aire acondicionado ahí. ¿Cómo creen que lo podemos poner? ¿Cómo creen que pagamos todas las necesidades de la iglesia? ¿Cómo creen? Yo les tengo una respuesta, a ver si me acompañan. Mire, diga conmigo esto: de lo que yo generosamente doy, dígalo. No dan ganas de decir nada, ¿verdad? ¿De verdad? ¿De verdad te consideras generoso? ¿De verdad? ¿Te consideras generoso que Dios, tú das de acuerdo a lo que Dios te ha dado? Mira, todo lo que hacemos aquí requiere de la generosidad de la iglesia. Nosotros cada vez que vamos a discipular, a visitar, a ver a los enfermos, cuando vamos por algún problema de urgencias, a algún hospital, hasta en comisarías nos han llamado a las 2 de la mañana. Estoy en la comisaría, pastor, venga a sacarme. ¿Cómo cree que lo hacemos? Ay, pastor, pero usted debería andar en metro, ¿no? Sea humilde. Si eso hacemos. Pero ¿tú crees que yo pongo mi credencial de pastor en el metro? Le digo, soy pastor, paso gratis. Hay que pagar. Todo se paga. ¿Cómo cree que le hacemos? Hemos tenido necesidades de reparaciones, terminaciones, mantenciones, ampliación, y todo lo que hemos hecho ha sido por necesidad. Nosotros no construíamos esta iglesia para que se llenara. Es más, los que están de hace 3 o 4 años para acá pueden pensar eso. Los que están de 3 o 4 años antes saben que no. Nos llovíamos, teníamos plagas, se nos caían los cielos. Literal, se nos caía el cielo. No de Dios, el de Plumavit. Una vez en medio del culto un gato cruzó y se cayó en medio de la iglesia, botó una placa de Plumavit. Algunos hermanos pensaron que era casi el diablo. Todo lo hemos hecho por necesidad. Construimos esos baños por necesidad. Las hermanas saben más de eso. Era horrible el baño de mujeres, hasta letreritos tenían. Ustedes saben, ¿verdad? Digo, me da vergüenza, hermanos que nos ven de otro lado. La casa de los guardatemplos lo hicimos por necesidad. Los salones por necesidad, la cocina. Mira, aquí nada hemos hecho para que esto se llene. Bueno, si el Señor los ha traído a ustedes es por eso. Todo lo que hemos hecho ha sido por necesidad. ¿Y de dónde cree que hemos podido hacer todo esto? De lo que yo generosamente doy, dígalo. ¿Por qué no lo dicen? Ha sido tal nuestro grado de generosidad como iglesia, porque aquí hablan muchos de generosidad, que hemos tenido que recurrir a un grupo de hermanos que trabajan más que el resto, que cada semana nos ayudan para sumar a nuestros ingresos. Un tal, algunos despectivamente llaman gourmet. Y así todo, muchos no entienden que eso es para que apoyes, porque tenemos necesidades, para que nos ayudes a salir adelante. Muchos ven el menú que les ofrecen y depende del menú dan, si no, no. Creen que somos restaurante. Hermanos, lo que ponemos tiene un solo objetivo: que nos ayudes porque nos falta. Pero es fácil ir al baño. ¿Hay más papel? ¿Hay más jabón? ¿Se acabó el jabón, hermana Tamara? ¿Se acabó el papel, hermana Tamara? Hermano Sebastián. ¿Y nosotros qué?
¿Cuántas personas aquí ven que se quema un foco y van a comprar un foco, traen, lo ponen? Eso es generosidad. Hablamos mucho, hacemos poco. Por eso yo les di una cátedra de casi una hora de Israel, porque todos hablamos mal de Israel y creemos que Israel era una mala nación, desobediente. Sí, hizo muchas cosas malas, pero entendía muchas cosas que nosotros debemos de imitar como iglesia y que Dios nos demanda. En realidad esta obra, lo que hacemos, sale adelante por la gracia de Dios, donde solo unos pocos generosos y por poca generosidad hemos podido salir adelante desde nuestros inicios. Pastores, que yo creo que a usted le falta fe. Mi hermano, no te engañes, a ti te hace falta mostrar tu fe con hechos. Imagínate, Dios te trajo a esta iglesia. Habiendo tanta iglesia, desde que tú sales de tu casa hasta aquí, ¿cuántas iglesias hay? ¿Has contado? Imagínate, desde donde tú vives, imagínese Wilber, de donde vive hasta acá. De donde tú vives, ¿cuántas iglesias atraviesas? Y Dios te trajo aquí. Dios está respondiendo a mis oraciones, a mi fe. Nuestra oración siempre con nuestra esposa desde que llegamos a esta iglesia fue: Señor, saca y trae. Y los que están desde el inicio con nosotros saben que Dios sacó y trajo. Y Dios te trajo respondiendo a nuestras oraciones en su gracia y misericordia, y respondiendo a la oración en fe que teníamos de hermanos que le busquen con todo su corazón, que le conozcan y que anhelen vivir para Dios. Y ahora te estoy enseñando que la generosidad es parte del carácter cristiano, y la obviedad es que seas parte de un cuerpo, de una iglesia, donde tienes que ser parte de los beneficios y los deberes que la iglesia tiene. Todo lo que hemos hecho aquí, yo les puedo asegurar, y algunos hermanos saben esto que es un poco más íntimo, nosotros estamos en pie hoy porque Dios nos ha dado con generosidad de personas que incluso no se congregan aquí. Tranquilos, no voy a pasar una ofrenda. Vamos a Marcos 12. Si aún estás negando que Dios demanda de nosotros generosidad y provisión, fíjate en este texto antes de terminar ya. Gracias. Fíjense, pongan atención en los detalles. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, lo repito para que tengan comprensión. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, la caja de la ofrenda, ¿dónde estaba Jesús sentado? Delante de la caja. Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿No que la ofrenda es anónima? ¿No que nadie debe de saber? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Al lado, sentado, mirando cómo se echaba el dinero en el arca. ¿Qué hacía Jesús ahí? Y ese era mi análisis. ¿Qué hacía ahí Jesús? ¿Se imaginan que Dios estuviera pasando la ofrenda en esta iglesia? ¿Qué harías? De repente aparece, vamos a pasar la ofrenda, hermanos, y 4 ángeles aquí, pasando la ofrenda. ¿Qué harías? ¿Qué hacía Jesús ahí sentado? Yo eso pensaba, mirando la caja donde se depositaba la ofrenda. Literalmente el texto dice que Jesús veía cómo el pueblo echaba dinero en la caja. Jesús mirando cómo echaban. ¿Qué pensaba Jesús? Yo vi un comentario que decía que Jesús, siendo Dios, veía con detenimiento a cada uno que daba. ¿Cuántos daban de acuerdo a lo que Dios les da? Hay personas que luchan para dar, tienen una lucha ahí, con los cocodrilos del bolsillo. Tienen una lucha. Y dice el texto, y muchos ricos echaban, ¿cuánto dice? Mucho.
¿Cuál es la expectativa de Dios para que demos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Mira, si tú ganas 1.000.000 de pesos, aquí hay varios que por ahí más. Si tú ganas 1.000.000 de pesos y luchas por echar 1.000 pesos a la ofrenda, ¿dónde está tu corazón? En la avaricia. Mira, tu esposa si te dice, voy a ir al mall, dale 1.000 pesos, ¿qué te va a decir tu esposa? Dios, quien te bendice generosamente, espera que demos proporcionalmente. 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Estas son las 2 monedas de menor valor, como las de 5, las que usted barre en la casa, las que ya no ve, las que le dan los niños para que jueguen. Esas tenía ella. Ella echó estas 2 monedas y tenía estas 2 monedas y las echó. Entonces, llamando a sus discípulos, y eso a mí se me hacía muy curioso, yo me imagino mucho, que yo puedo ver la escena. Yo me imagino a Jesús sentado ahí y todos echaban, ¿no? Y los ricos, las voces así, y los fariseos, oh hermano, usted dirige la oración el próximo domingo, hermano. Y usted la alabanza, hermano, Dios le bendiga, aleluya. Ahí venían los ricos, ¿no? Y viene esta viejita, 2 monedas sin valor para los demás. Y dice que Jesús los llamó. ¿Se imaginan el alboroto? Ahí estaba Jesús mirando. Y realmente ves, vénganse, vénganse. Llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo? Ella dio más que todos los demás. Dios nos llama a dar, sea mucho, sea poco. Pero ¿por qué Jesús habla de esto? Dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Ahora, esto en el original, no lo malentendamos. Jesús no está siendo despectivo en lo que dice. Él dice, muchos ricos echan mucho, pero quien realmente echa con generosidad es quien echa más de lo que tiene, o viendo desde una perspectiva de equidad. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lo que Jesús dice es que no es que los demás dieron mal. Jesús está viendo la proporción. Esta mujer echó más que todos los demás. Espero se entienda. Jesús no está hablando que la ofrenda de la viuda fue la única acepta ante Dios, como muchos piensan. Está hablando de la increíble generosidad de la mujer, que en proporción a todos los demás, ricos y pobres, echó más que todos. Dio para la obra de Dios más que cualquier otro. Porque en proporción, si alguien echaba el 10%, ¿cuánto echaba? El 10. ¿Y cuánto le quedaba? El 90. Pero esta mujer, ¿cuánto echó? El 100% de lo que tenía. Jesús está hablando de la generosidad, de la proporción, no la aceptación, como muchos piensan, que solo la aceptación. Los ricos, pobres, todos echaron, pero echaron en proporción a su generosidad. Pero esta mujer fue más generosa que todos, y ahí es donde la codicia hace estragos. En muchos, en lo que tienen, en lo que ganan, cuánto prosperan, cuando reciben aumentos, ascensos en el trabajo, cuando reciben herencias, cuando reciben dineros, el corazón sufre porque tienen que dar a Dios. Así pasa con muchos, reciben un dinero que no esperan y sufren porque consideran que tienen que dar a Dios. Yo hablaba con un pastor al respecto de una persona que recibió mucho dinero de golpe y le dijo, pastor, mire, usted sabe que recibí mucho dinero, pero no le voy a dar a Dios, dice, porque me falta para mis proyectos. Y el pastor le dijo, pero si no tenías nada, ¿qué proyectos tenías? El corazón y la avaricia del hombre que se proyecta cuando tiene algo, o sin tener se proyecta. No es el tener entonces, es el corazón. Luchar contra la avaricia. Entonces, pastor, ¿tenemos que darle a Dios de todo? Claro. La generosidad no se muestra solo en una acción, se muestra en una conducta. Hoy estamos viendo esto de darle a Dios y proveer para su obra.
Y Dios te va a usar si eres generoso. Sin lugar a dudas, Dios requiere de gente generosa. Para terminar, Lucas 8, búsquelo por favor. Lucas 8:1. Y aquí vamos a salir de dudas. ¿Se le da a Dios entonces, pastor? No creo todavía, no me convence. No lo estoy convenciendo, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Quiero contextualizar esto. Jesús viajaba con los 12 discípulos por todos lados. ¿Cómo crees que viajaban? ¿Tenían gastos? Claro. La alimentación diaria. Si no alcanzaban a llegar a un destino, tenían que hospedarse en algún lado. Mucha gente cree que Jesús llegaba y se acostaba en la calle. Los discípulos, donde los pillara la noche, aquí dormimos. Hermanos, mira, solo entiende algo. Cuando José y María salieron a Belén, ¿qué fueron a buscar? ¿Un hotel donde hospedarse? Porque era ilegal dormir en las calles en el Imperio Romano. Por eso cuando Jesús se iba a orar, ¿dónde se iba a orar? Al monte. Y ahí lo seguían los discípulos y ahí se quedaban dormidos los discípulos. Pero ¿cuál era el anhelo de Jesús? Orar. Iban a descansar, pero ellos tenían que hospedarse en lugares. Necesitaban alimentación diaria porque ellos iban a predicar la palabra. ¿Cómo crees que le hacían? Yo imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés. Ellos eran pescadores, trabajaban con fuerza bruta. No eran flaquitos así. No puedo decir como yo, digo, como algunos de ustedes. Eran así robustos, yo me los imagino así gruesos, ¿no? Es como que yo aquí convoque a algunos y vámonos ahí a predicar. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo nos alimentaba? Tráigame 5 panes y 2 peces. Yo todo el tiempo pan y pez. Hermanos, había alimentación diaria. Tenían que ir a un hostal. Si no tenían dinero, tenían que irse a las afueras de la ciudad en algún monte y pasar la noche. Jesús y los 12 dedicados a predicar y anunciar el evangelio. ¿Cómo lo hacían para comer, para tener fuerza física, para viajar, para predicar, para costear los barcos con los que cruzaban el mar, para comprarse su vestuario, para comprar calzado? Pero mira a quién Dios usa. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Por qué explica esto? Dice, mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y puntualizan una mujer llamada María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Una mujer, después muestra el texto, que tenía un buen estatus. Pero su vida era desastrosa. 7 demonios tenía. ¿Cómo creen que vivía esa mujer? Llena de temores, problemas espirituales, opresión, hasta que conoció a Cristo y fue libre. ¿Cómo respondió ella al llamado? Al llamado de Jesús. ¿Cómo respondió al ser libre del llamado? Cuando Jesús la llamó, ¿cómo respondió ante esa libertad? Dice que había mujeres que tenían espíritus malos y enfermedades y Jesús la sanó. Dice el 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Ella era la esposa del administrador de toda la hacienda de Herodes. Un tremendo salario debe haber tenido, propiedades, animales, bienestar y abundancia. La esposa de un hombre rico, Juana. Dice, y Susana y otras muchas. Ya ni se mencionan los nombres. Dice el texto que le servían con sus bienes. ¿Sí comprende de lo que se trata esto? Palabra de Dios para todos. Este texto dice, también iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a los apóstoles. Y esto rompe la ideología de las películas, que ven a María Magdalena en el ministerio de Jesús, que ven a mujeres caminando con Jesús. No. María Magdalena y estas mujeres contribuían financieramente al sostenimiento del ministerio de Jesús.
Y aquí ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Si Jesús es el dueño de todo, ¿por qué permitía que estas mujeres hicieran eso? ¿Por qué Jesús recibía estos dineros si Él era Dios? Porque el reino de Dios siempre será sostenido por Dios por medio de la generosidad de personas a las cuales Dios transformó y entienden que la generosidad es parte de la vida cristiana. Les digo algo, si ustedes no son generosos, la obra de Dios no va a parar. Nunca su obra ha sido frenada por personas que aman más sus riquezas que a Dios. Nosotros hemos visto milagros de personas, como yo delante les decía, que nos han apoyado generosamente aquí en Chile. Les decía, personas que incluso no se congregan con nosotros. Hemos tenido necesidad siempre, y Dios suple más trabajos y desde lugares donde nunca me imaginé. A nosotros con mi esposa nos ha llegado dinero de Australia. Cuando no llega nada de la iglesia, no hay medios, de Australia. Dios ha sido fiel, pero qué tristeza es ver que la iglesia no es generosa. Porque desgastamos nuestra vida sirviendo al Señor, y si tuviéramos más recursos, podríamos ayudar más, visitar más, hacer más. Porque lo que hacemos mi esposa y yo para la iglesia, les digo algo, es por amor, no es obligación. Por si alguno no lo tiene claro. Yo sirvo por amor. Yo los visito por amor. Nosotros con mi esposa nunca hemos cobrado por un discipulado. Muchos de ustedes viven muy lejos. Nunca ni para la gasolina les hemos pedido. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por obligación? ¿Me siento obligado? No, por amor. No me siento obligado. Es por amor. Todo lo que hacemos es por amor. Así que no caigan en ese error. El problema es que usted tiene tanta avaricia en el corazón que considera que por todo se paga. Así es el mundo. Acá el servicio, ¿sabes por qué es? Por amor. ¿Tú crees que a los hermanos que se quedan después de usted, 1 hora, 2 horas después de usted en el culto, y limpian los baños, y algunos muy sucios que los dejan, les pagamos para que se queden? Es por amor. Es por amor. La generosidad muestra cuánto Dios ha tratado conmigo. Por eso yo puedo ser generoso. Por eso puedo dar mi tiempo, aunque tenga ocupaciones. Si alguien necesita de mí, yo doy mi tiempo y lo hago. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de la generalidad de la iglesia. Así deberíamos de ser. Por eso David lo entiende muy bien y dice, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que podamos darte algo a ti, Señor. Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Todo lo que damos para la obra del Señor es voluntario y generoso de corazón. Pero sí muestra sin duda un corazón a los pies de Cristo, de quien quiere parecerse más a Dios. Y esto no es solo una frase, es una realidad, como lo que Carlos decía delante al ministrar la alabanza. Si tú tienes aún tu corazón y tus pies puestos en esta tierra, es por gracia de Dios, para que mires las cosas de arriba. No es para que te establezcas aquí. Esa es una falsa doctrina. El reino aquí y ahora, establecer el reino de Dios aquí, es una falsa doctrina. Ese tiempo llegará. Lo que tenemos que aprender nosotros es a vivir despegados del suelo, anhelando que Él venga. ¿Cuál es tu oración ahora? En estos días de crisis, ¿cuál es tu oración? El Señor, que se arregle la cosa. ¿Sabes cuál es nuestra oración? Ven, Señor. ¿Tú crees que eso no está en control de Dios lo que pasa? Claro que sí. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Ven, Señor. No podemos hacer cultos entre semanas, no hay transporte. Nosotros hemos ido a visitar hermanos a lugares donde hay que esquivar las barricadas. No nos podemos reunir en las tardes. Para muchos es algo bueno. Yo lo encuentro lamentable y triste. ¿Qué quiere Dios de nosotros como iglesia? La generosidad en verdad habla de un corazón puesto a los pies de Cristo. De eso solo habla. Por eso la gente que habla de generosidad pero no actúa en generosidad es igual, como dice la Biblia, que el que es oidor pero no hacedor de la palabra. Se engaña, dice la Biblia, a sí mismo. A sí mismo. Estoy hablando de la generosidad en total, en todo. Asimismo, nuestras finanzas a los pies de Dios muestra que hemos recibido de un Dios generoso para dar generosamente al Dios del que hemos recibido. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña y nos guía, Señor. Hoy muchas personas hablan de crisis, de problemas. Hay hermanos con incertidumbres laborales.
Hay hermanos que no saben si seguirán trabajando. Hay hermanos con problemas, Señor, respecto a sus puestos de trabajo, a sus sueldos y infinidad de problemáticas o preocupaciones. Pero ¿dónde está nuestra confianza, Señor? Somos generosos contigo, Señor, con tu obra, como para decir, Señor, mira, de lo recibido de tu mano damos. ¿Quién soy yo para darte algo? Pero doy generosamente. Por eso guarda mi trabajo, Señor, para ser generoso. Siempre velamos por solo nuestras inquietudes y nos olvidamos del propósito de Dios. Muchos hermanos están tristes por lo que está pasando, pero Dios, hermano, te está hablando a tu corazón de que seas generoso ahora con tu tiempo. Aprovecha. Muchos de ustedes llegan a las 10 de la noche de sus trabajos y llegan cansados y ni siquiera se quieren parar, se quieren echar un baño, comer y dormir. Mira, Dios está dando ahora tiempo que pases con tus hijos. Sé generoso en este tiempo con tus hijos. Dios te lo está dando. Aprovéchalo sabiamente. ¿Por qué maldices las cosas? ¿Por qué te dan ganas de salir a marchar por situaciones y no entiendes por qué Dios te ha dado este tiempo? Dios te ha dado un tiempo hoy de valorar lo que tienes en tu casa, en tu refrigerador, en tu despensa, de dejar de ser cómodo, de dejar de ser un hombre y una mujer que separa las cosas, que son exquisitos, que se sienten con el derecho porque trabajan o porque proveen, a tener una actitud a veces tan déspota con lo que Dios nos da. Aprovecha lo que tienes. Sé generoso. Entiende, así con el amor que Dios te ha tratado, da amor generosamente. Así con la misericordia que Dios te ha tratado, sé generoso en la misericordia. Así con el cariño, el afecto que Dios ha sido contigo, hazlo con los demás. Sé generoso. Esta es una actitud del corazón, no es solo dinero. Y asimismo con tus bienes, con el dinero, con lo que tú provees a tu hogar, entiéndelo, hermano, no eres tú el proveedor, hermana, es Dios. Todo lo que Dios nos ha dado tiene un sentido. Y Dios te llamó y te trajo a esta iglesia donde la obra del Señor necesita avanzar. Y necesitamos de tu generosidad. Por eso sé generoso también en la obra de Dios. Sé generoso. Te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender a qué hemos sido llamados. Sin lugar a dudas, Señor, tenemos mucho que aprender y vivimos inmersos en medio de un sistema, Señor, en el cual muchos lo traemos, lo arrastramos y lo compartimos en la iglesia. Pero si en verdad entendiéramos, Señor, a qué hemos sido llamados, no tan solo seríamos generosos, sino que seríamos felices. Porque tú has sido tan generoso, Señor, pero hay tanta disconformidad en medio de la iglesia. La gente quiere aún más. Ni siquiera es conforme con lo que tiene. Por eso perdónanos, Señor. Necesitamos, más que una técnica para aprender a administrar nuestras finanzas, necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento genuino. Para saber cómo administrar, Señor, lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias con todo el corazón porque tú eres bueno y generoso. Gracias, Señor. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Póngase de pie, ya nos vamos.